Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo RF Transmisión y hablaremos acerca de los cálculos del enlace RF. En este caso hablaremos de los siguientes temas, que es configuración básica de un enlace en RF, densidad de flujo PIE y atenuación en el espacio libre, pérdidas por desapuntamiento, pérdidas en los conectores, ruido en los enlaces satelitales. En estos abarcan subtemas, como es ruido térmico, ruido de amplificación, ruido de conversión, temperatura de ruido de una atenuación, temperatura de ruido de una antena de enlace de bajada. Como primer tema tenemos configuración básica. En este caso consta de 6 puntos importantes. El primero es selección de frecuencia y banda. Dependiendo de la aplicación que vayamos a ocupar, es el ancho de banda que se ocupará. Si queremos una aplicación inalámbrica, se ocupará de 2.4 GHz a 5 GHz. Si quiere una aplicación de radiofunción, se ocupa de 30 a 300 MHz y de 300 MHz a 3 GHz. Posteriormente pasamos a la antena. Este depende de varios factores, depende de la ganancia, polarización, ancho de banda, potencia, entre otros. Y las antenas más comunes que se ocupan es antenas de offset, montaje de eje y matriz de fase. Luego tenemos el esquema. En este, los más comunes son modulación de fase, modulación de amplitud en cuadratura y modulación de frecuencia. Y la codificación, esos son códigos de Reed Solomos o convoluciones. Después pasamos a la configuración de equipos. En este caso se configura el de transmisión y receptor. El de transmisión tiene que tener su nombre por ley y otro nombre que va a ser la señal que va a repartir, como también tiene que tener el ancho de banda y la frecuencia. En el caso del receptor, ocupa igual el nombre que vaya a ocuparse para reconocer la antena, y el nombre lo tiene que llevar el mismo que tiene el transmisión para que pueda tener el enlace. Luego pasamos a pruebas de campo para verificar. En este caso tenemos pruebas de potencia de señal. Esta evalúa la cobertura. Luego tenemos pruebas de tasa de error de bit. Esta evalúa la calidad de la transmisión y recepción de la señal de las antenas. Posteriormente tenemos prueba de movimiento. En este caso se van a hacer pruebas de movimiento de enlace. Cuando una antena se esté moviendo, el otro tiene que captarla hasta que llegue a un punto de que estén bien. Y prueba de tiempo de respuesta. Esta checa la latencia del enlace nada más. Y por último tenemos realizar el mantenimiento regular del equipo. En este caso pues es algo que se hace en todos los ámbitos, que se inspecciona el equipo de trabajo, dependiendo si es una antena, se tiene que checar que el cable esté bien, donde tiene el circuito que esté bien, la configuración esté bien, el software y el mantenimiento preventivo, que es lo básico. Continuando con el siguiente tema, yo les hablaré acerca de 3 parámetros muy importantes dentro de los enlaces RF. El primero de ellos es densidad de flujo. La densidad de flujo es un parámetro que se debe de tener muy en cuenta a la hora de hacer este tipo de cálculos para este tipo de enlaces. Bueno, primero que nada, ¿qué es la densidad de flujo? La densidad de flujo es la cantidad de energía electromagnética que pasa en un área específica dentro de un punto. Su unidad por lo general son watts entre metros cuadrados. Es un parámetro que se debe tener muy en cuenta para tener una efectiva comunicación o una efectiva transmisión entre antenas. El siguiente parámetro es llamado PIE, que en inglés, por sus siglas en inglés, sería Power Isotropic Radiated Equivalent, o en español que sería potencia radiada isotrópica equivalente, que pues bueno, esto toma como referencia a una antena isotrópica, que bueno, recapitulando o retomando un poco este concepto, es una antena que es capaz de transmitir energía electromagnética o señal como si fuera una esfera, o sería idealmente como una antena debería de radiar, aunque en la realidad pues eso no es así, ¿verdad? Toma como referencia para calcular lo que sería la potencia equivalente que puede transmitir una antena. Y pues bueno, continuando con el siguiente aspecto que se debe tener en cuenta es la atenuación en el espacio libre, que no es nada más que la disipación natural de la energía electromagnética a través del espacio. Y pues bueno, no se toma en consideración, bueno, sin tomar en consideración obstáculos o reflexiones considerables, ¿no?
Bueno, ese tipo de conceptos ya se debe de detallar más como en un cálculo más en específico, pero pues bueno, para la fórmula que voy a explicar a continuación, o se va a explicar a continuación, no se toma tanto en cuenta ese aspecto. Ahora sí, continuando, acerca del primer aspecto que les hablé, que sería la densidad de flujo, esta es su fórmula, que bueno, se representa como FD es igual a PT entre 4pi por R al cuadrado. Que bueno, cada uno de esos conceptos o cada una de estas variables dentro de la fórmula representa algo. FD, pues como mencioné anteriormente, es la representación de lo que es la densidad de flujo, que como bien mencionado anteriormente se representa por watts entre metros cuadrados. El siguiente es PT, que sería la potencia irradiada por la antena isotrópica. También está lo que es la R, que es la distancia de la antena isotrópica en metros. Y bueno, lo que sería 4pi. Bueno, la R está en la fórmula al cuadrado, ¿no? Que pues bueno, es la distancia. Y 4pi es una constante que la fórmula toma en consideración. En este caso, para este parámetro en específico, hay dos fórmulas. Una que toma como referencia la antena isotrópica, que es la fórmula que acabo de mencionar, pero hay otra que ya toma en cuenta lo que sería la ganancia de la antena, que sería GT, que no es nada más que la misma fórmula que había mencionado anteriormente, pero multiplicado por GT, que es la ganancia de la antena, que está aquí en la parte de abajo, que es la antena directiva. Ahora ve, para este parámetro, aquí tengo dos ejemplos, uno sin la ganancia y otro con la ganancia. En el ejemplo de la izquierda tenemos que dice, una antena isotrópica irradia una potencia total de 10 watts y nos pide calcular una ganancia de flujo a una distancia de 100 metros de la antena. Y bueno, en este caso no es nada más que pura sustitución. Tenemos PT, que sería 10 watts, y la distancia, que sería 100 metros. Sustituyendo aquí arriba, que sería PT, y abajo esos 100 metros, pero la fórmula nos dice que es al cuadrado, así que solamente se le van al cuadrado y se multiplica por 4pi. Bueno, haciendo toda esa sustitución, obtenemos que vamos a tener una densidad de 7.96 por 10 a la menos 6 watts entre metros cuadrados. Y bueno, retomando este mismo ejemplo, que es lo mismo, pero ahora considerando una ganancia de 4, vamos a multiplicar esos 7.96 por 10 a la menos 6 watts entre metros cuadrados por 4. Y eso nos da 3.18 por 10 a la menos 5 watts entre metros cuadrados. Ahora, para el PIRE, vamos a tener lo que es la siguiente fórmula. Esa fórmula calcula el PIRE en decibeles. Entonces, para calcularlo vamos a tener que el PIRE en decibeles va a ser igual a 10 por el logaritmo de PT, que PT, aquí lo... bueno, PT era la potencia que había mencionado anteriormente, más GT igual en decibeles. Y bueno, aquí viene igual desglosado lo que sería cada concepto, que el PIRE representa la potencia isotrópica radiada. 10 logaritmo de 10 PT, calcula la potencia total radiada por la antena, igual en decibeles, y GT es la ganancia de la antena en unidades lineales igual en decibeles. Y bueno, igualmente un ejemplo de este parámetro sería, supongamos que tenemos una antena que irradia una potencia total de 100 watts y tiene una ganancia de 6. Nos pide calcular el PIRE en decibeles para esta antena. Igual que en el caso anterior, no es nada más que pura sustitución, que pues bueno, vamos a sustituir que 10 logaritmo de 10, pues bueno, esa es una constante dentro de, o un parámetro que no se mueve dentro de la fórmula. PT, que tenemos que va a ser de 100 watts, y GT, que es 6. Y pues bueno, vamos a sustituir PT aquí y G más GT. Vamos a sumar GT a esa multiplicación y nuestro resultado de esta fórmula va a ser 27.78 decibeles. Bueno, ahora les voy a dar lo de la atenuación en espacio libre. Como podemos ver, la fórmula de la atenuación en espacio libre es igual a L igual a 20 logaritmo de 4pi por D entre lambda, que L es la atenuación en el espacio libre de distancia en el transmisor y el receptor, y lambda es la longitud de onda de la señal transmitida. A continuación les voy a dar un ejemplo de... El ejemplo dice:
calcula la atenuación en el espacio libre de una señal de radio que opera en una banda de frecuencia de 2.4 GHz para una distancia de 100 metros. Como podemos ver la fórmula, hacemos la sustitución de los valores y como resultado nos da que L es igual a 4.5 decibeles. Las pérdidas de desapuntamiento. Como podemos ver, las pérdidas de desapuntamiento es la señal transmitida o recibida que por la intensidad debido a las desalinizaciones o del desapuntamiento de las antenas en un sistema de comunicaciones. Para eso influyen varios factores para la pérdida. Una de ellas sería el ángulo de desapuntamiento, la frecuencia de operación, la ganancia de resistencia, el tipo de antena, etc. Bueno, ahora tenemos la pérdida de los conectores. En este caso es la disminución en la potencia de la señal que se produce debido a la intersección de un conector y una línea de transmisión. En este caso, la pérdida puede ser por la mala conexión, el desgaste o la suciedad que puedan tener los cables. Ahora, la impedancia de los conectores. Esta es la resistencia que presenta pues, cada tipo de conector pues, en la línea de propagación, ¿verdad? La calidad del conector, pues, dependiendo del material de que esté hecho. Entonces, si es una de mala calidad, obviamente va a estar fallando, va a tener errores el conector. Las condiciones de acoplamiento. Aquí debe tener un orden. Por ejemplo, en los enlaces inalámbricos, cuando se quiere conectar un cable, el orden del cable es blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. En este caso, sigue un orden para poder ser conectado. Y igual eso, debe tener un orden para que tenga un buen acoplamiento. La frecuencia de operación, depende del cable coaxial o de que se vaya a ocupar para que pueda pasar una propagación o pueda tener una señal. Bien, y por último tenemos número de conectores. En este caso es la cantidad de conectores que se tienen en el enlace o en la propagación. Dependiendo de los conectores va a ser una cantidad de pérdida de señal. El siguiente tema será ruido de un enlace satelital. El ruido de un enlace satelital se refiere a cualquier perturbación o interferencia en la señal del satélite a la estación terrestre. Este ruido puede ser causado por diversos factores, ya sea la interferencia electromagnética, el ruido térmico, ruido de amplificación o errores en la red. Para mejorar esta interferencia o borrarla, hay varios factores que podemos utilizar, ya sea como la corrección de errores en los datos, la amplificación de señal o cambiar diversos dispositivos de las antenas de mayor calidad. Para conocer la temperatura de ruido al atenuador, tenemos esta fórmula, que es TL entrada igual a TF por 1 menos 1 entre L por L igual a TF L menos 1, que sería temperatura física es igual a TF y la atenuación es igual a L. Como podemos ver en la siguiente imagen tenemos cómo afecta cada ruido a nuestra antena terrestre y cómo cada una afecta más a otra. Como podemos ver, el ruido del suelo, que sería tierra caliente, no viene afectando mucho a la antena terrestre, ya que no le da por Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos un modelo de cómo cada interferencia o cada ruido es afectada por nuestra torre terrestre. Aquí tenemos en cuenta el ruido interferencia de enlaces terrestres, que es una de las más afectadas a nuestra antena terrestre, ya que le da de pecho a toda nuestra antena, y la que es menos afectada es el ruido del suelo, que sería tierra caliente, ya que le da por la parte de atrás o por abajo de nuestra antena. Y estas serían las demás y cómo cada una afecta a nuestra antena terrestre. Continuando, tenemos ahora sí lo que vienen siendo las aplicaciones de todos los parámetros, cálculos y conceptos que hemos estado viendo, ¿dónde podemos observarlos o verlos en nuestro día a día? Bueno, aquí tengo 8 ejemplos de aplicaciones donde podemos ver esto. El primero es el diseño de redes celulares. Bueno, como sabemos, o nuestros teléfonos
ocupan ahora sí lo que vendría siendo una señal que se conecta a través de una red celular. Y bueno, para que sea efectiva toda esta comunicación, pues obviamente se requieren de cálculos y de consideraciones, que pues bueno, algunas de ellas son de las que hemos estado viendo. Igualmente en el siguiente, planificaciones de redes Wi-Fi. Por ejemplo, cuando se quiere poner todo lo que sería en un edificio grande, toda una instalación de redes Wi-Fi o de ese estilo, se deben de tener en consideración pues así que varios parámetros, ¿no? También comunicación satelital se debe tener en cuenta, por ejemplo, entre la estación terrena y el satélite, o entre el dispositivo terrestre y el satélite, para así la atenuación, la frecuencia y todos esos parámetros, los cálculos también para que sea efectiva esa comunicación. Enlaces de microondas igualmente, que vendría entrando también, por ejemplo, en lo que vendría siendo en el ejemplo 6, radiodifusión y televisión. Se debe de tener un buen cálculo y una buena infraestructura precisa para que todo esto no haya los menores inconvenientes posibles entre comunicación entre antenas. También, por ejemplo, en el Internet de las Cosas, que son para señales de más baja frecuencia, también son parámetros que se deben de tener en cuenta. Y pues bueno, en el diseño de redes de emergencia se necesita tener lo que sería una infraestructura robusta para que sea confiable y haya los menores errores o interferencias posibles, pues ahora sí, que en caso de emergencia, ¿verdad? Por eso, pues ahora sí que todos esos parámetros y todos esos cálculos deben de ser precisos y robustos. Y bueno, por último tenemos enlaces de comunicación aérea. Igual, en el mismo caso de los satélites, sabemos que en vez de satélites sería, por ejemplo, un avión o una aeronave, debe de tener una buena comunicación con la estación terrena para que pues, bueno, no ocurra ningún incidente. Bueno, como siguiente punto tenemos las observaciones, ya que como podemos ver a lo largo de esta diapositiva, podemos observar que calcular enlaces de RF es esencial para diseñar sistemas de comunicación eficientes, considerando la atenuación, la frecuencia, la ganancia de la antena y los obstáculos. Se optimiza la red para una transmisión confiable. La representación en decibélicos facilita la evaluación de la potencia y la ganancia, simplificando el diseño de enlaces de RF. Bueno, a continuación tenemos los comentarios. Para los comentarios es muy importante considerar, observar los aspectos cruciales que son muy relevantes para los cálculos en los enlaces RF, para asegurar un desempeño óptimo en los sistemas de comunicaciones inalámbricas. Aquí hay algunas observaciones relevantes, como el impacto de atenuación, selección de frecuencia, cálculos en escala de logarítmica, factores ambientales, entre otros. En conclusión, podemos decir que gracias a los cálculos de enlace RF podemos tener una buena eficiencia y confiabilidad en nuestros sistemas de comunicaciones. Y por último tenemos la bibliografía. En este caso utilizamos el libro de comunicaciones por satélite del astronauta Rodolfo Neri Vela y Salvador Landeros Ayala.